Hola, buenos días. Entonces vamos a empezar la clase de hoy. Les recuerdo, no creo que se les haya olvidado, pero por si acaso tienen examen el lunes. ¿Están estudiando? ¿Seguro? Ustedes pueden mentir todo lo que quieran, pero yo voy a ver los resultados del examen. Así que, pero acuérdense, estamos a miércoles. Todavía los que no han empezado a estudiar, todavía tienen tiempo. No esperen para el fin de semana, ¿de acuerdo? Es mucha materia para poderla captar toda y poderla entender todo el fin de semana, ¿ok? Estudien desde ya o ya deberían estar estudiando. Los que no han empezado a estudiar todavía tienen chance, pero piensen hoy, ¿de acuerdo? No se confíen que van a poder tener toda la materia, estudiar todo el fin de semana. La materia no es tan sencilla, requiere un proceso de maduración, etc. Ok, entonces bueno, vamos a seguir haciendo ejercicios para fijar y entender mejor las ideas de dinámica. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice, en el sistema de la figura, existe fricción entre los dos bloques me dan los coeficientes de fricción estático y dinámico, pero no existe fricción entre los bloques y el piso. Me dice, sobre el bloque inferior, se aplica una fuerza horizontal variable me dice A, calcule la velocidad del sistema de bloques respecto al piso a t igual 2 segundos. En ese instante, los dos bloques se mueven juntos. B, calcule la magnitud de la fuerza de roce en ese instante. Calcule la magnitud de la fuerza de roce entre los bloques a t igual 2 segundos. Y C, calcule el instante
en que el bloque de arriba comienza a deslizar sobre el de abajo. ¿Ok? Fíjense, el problema es el siguiente entonces. Tengo una superficie, un bloque que está sobre esta superficie y una masa aquí. Y sobre esto le aplico una fuerza horizontal que depende del tiempo. Hay roce aquí, pero no hay roce. Y este ángulo es phi. Me dan que phi es 30 grados. M1, 6 kilogramos. M2 igual 4 kilogramos. Inicialmente ambos están en reposo. Ok. ¿Y qué otro dato me dan? Más nada. Y M1 es este y M2 es este. ¿Ok? Entonces, fíjense, el problema es el siguiente. Tengo dos bloques. Uno de ellos está apoyado sobre una superficie. No hay fricción porque me lo dicen, ¿verdad? Yo tengo que leer. Acuérdense siempre, es importante leer en el enunciado. No, porque después en el examen algunos se paran. Y hay fricción entre este y esto. Aquí lo dice, no existe fricción entre los bloques y el piso. Aquí no hay fricción, pero sí existe fricción entre ambos. Entonces me dice que esta fuerza es variable, depende del tiempo. Inicialmente ambos bloques están en reposo, ¿de acuerdo? Respecto al piso y respecto a cada uno de ellos. Calcule la velocidad del sistema de bloques respecto al piso, t igual 2 segundos. Fíjense, estos problemas a veces tienen partes que son fáciles. Entonces, claro, yo puedo empezar ahora y ponerme a hacer los diagramas de cuerpo libre, etcétera, que lo voy a hacer, ¿verdad? Pero hay ciertas partes de un problema y ustedes siempre tienen que leer el problema completo, porque a veces les ponen un problema que ustedes, bueno, no lo saben hacer, pero de repente hay alguna partecita que dicen, pero esta la puedo hacer, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este problema, fíjense, la parte A es muy sencilla, no tengo que hacer básicamente casi ningún diagrama de fuerzas. ¿Por qué? En la parte A yo voy a ver, voy a preguntar, ¿cuál es la fuerza neta que actúa sobre el sistema? ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre el sistema? ¿Cuáles son las fuerzas externas que actúan sobre? Ese es un sistema, primera pregunta, vamos, ese es un sistema aislado. Cuando yo digo el sistema de las dos masas es un sistema aislado, ¿qué llamo yo sistema aislado? Si yo tengo un sistema de 5 masas y digo ese sistema está aislado, ¿qué quiere decir eso? Que solamente tomo en cuenta las interacciones que hay entre ellos, no hay ningún agente externo que ejerza fuerzas, ¿verdad? Eso es un sistema aislado. Si yo tengo un conjunto de masas y digo están aisladas, no quiere decir que las masas no haya fuerzas sobre ellas, ¿ok? Sino que las fuerzas que actúan son todas debidas a ellas mismas, no hay fuerzas externas. Este sistema no está aislado, ¿por qué? ¿Qué fuerzas hay? Este sistema, vamos a estar claros, no está aislado. El sistema, vamos a ponerlo así, el sistema, ¿quién es? Vamos a definir primero quién es el sistema. El sistema de las dos masas, M1 y M2,
no está aislado. ¿Por qué no está aislado? Porque hay fuerzas externas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas fuerzas externas? FDT. ¿Qué más? Pero hay otras fuerzas, no solamente es FDT. ¿Cuáles son las otras fuerzas que también son externas? Los pesos. Los pesos son debidos a la interacción de las masas sobre la Tierra, no son debidas a la interacción entre ellos dos. Entonces las fuerzas externas serían FDT, M1G, M2G. ¿Qué otra fuerza hay externa? ¿Cuál normal? La normal que hace el piso sobre N1. ¿De acuerdo? Esas son todas fuerzas externas. ¿Por qué yo no pongo aquí la fuerza de roce entre ellos, la normal entre ellos? ¿Por qué no la pongo? Porque esas son fuerzas internas, ¿verdad? Hay una normal que ejerce este sobre este y tiene, por supuesto, igual y opuesta la que ejerce este sobre este. Y está la fuerza de roce. Esas son internas, son propias del sistema. Pero el sistema está sometido a fuerzas externas. Ahora, ¿qué es lo que sé yo? Yo sé que las fuerzas verticales se anulan, ¿cierto? ¿Por qué? O sea, la fuerza neta, estoy volviendo un poco a las ideas básicas de dinámica, ¿de acuerdo? Para que quede claro eso. La fuerza neta sobre el sistema es igual a la sumatoria de todas las fuerzas externas. ¿De acuerdo? Esa es la fuerza neta sobre el sistema, cuidado, sobre una masa en particular, aparte de las fuerzas externas, también actúan las fuerzas internas, pero sobre el sistema global son las externas. Entonces, la fuerza neta en este problema será la suma de todas las fuerzas externas, que será igual a ¿qué? A F de T vectorial más M1G vectorial más M2G vectorial más N1 vectorial, ¿verdad? La ley de Newton me dice que la fuerza neta es igual a ¿qué cosa? Masa por aceleración. ¿Qué masa tiene ese sistema? M1 más M2, ¿cierto? A mí no me interesa cómo están, si una encima de la otra o algo. Ese sistema tiene una masa M1 más M2. Por la aceleración del sistema. Este sistema se mueve como un todo para la primera parte. Ahora fíjense, yo digo, bueno, pero vamos a ver las fuerzas netas, ¿de acuerdo? En este caso, la aceleración del sistema, ¿cómo es? Es horizontal, ¿cierto? O sea, esta masa, este sistema no se está moviendo en la dirección vertical. Esta masa no está cayendo. Todo el sistema se mueve con una aceleración horizontal, ¿cierto? En este caso, entonces, la aceleración insisto, esta es la parte A. Las masas se mueven juntas. ¿Cierto? Como la aceleración resultante es horizontal, ¿qué quiere decir eso? Que la suma de las fuerzas verticales da cero, ¿verdad? Como ya yo había supuesto. O sea que M1G más M2G más N1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna aceleración vertical. ¿Y qué me queda? Que la fuerza neta realmente es F de T. Ahora sí, en el eje X, tengo que la única fuerza neta que hay es F de T, es igual a M1 más M2 por A, ¿de acuerdo?
Fíjense que ustedes me dirán, pero eso lo pude haber visto desde el principio. Sí, y es algo que lo tenían que haber visto desde el principio. O sea, yo les he hecho todo este análisis para que se recuerden de dónde viene esto, ¿de acuerdo? Pero realmente yo desde el principio tenía que ver que la única fuerza neta, la resultante, era la fuerza horizontal. Y esa tiene que ser igual a M1 más M2 por A. Sin necesidad de hacer todo el diagrama de fuerza. Entonces, en la primera parte, yo ya sé, parte A, insisto, que la aceleración del sistema como un todo es igual a F de t entre M más M. Y esa aceleración es como, es variable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque T, la fuerza T es variable. Entonces ahora yo sé, me piden la velocidad. Entonces, yo me recuerdo, ¿verdad? Que la velocidad es igual a la integral de A dt más B sub 0. En el eje X, por supuesto, porque aquí el movimiento es solo. ¿Ok? Entonces digo, B es... La aceleración es F de t, pero F de t es 5t. Entonces eso me da, vean, 5 entre M más M por la integral de t dt, voy a ponerlo t', entre 0 y un cierto tiempo t, más b sub 0 es 0, porque me dicen que la velocidad, inicialmente ambos bloques están en reposo. Entonces, la velocidad b de t es igual a ¿qué? A 5t cuadrado sobre 2 Cuidado, insisto, por favor, aquí hay una mancha en el pizarrón. ¿Ok? Pregunta, ¿esa velocidad es válida para todo tiempo? Por ejemplo, para t igual 1, para t igual 0 me da 0, como sé, para t igual 10. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? No, cuidado. La definición de integral, eso da, eso es correcto. Ahora, lo que tengo que tener cuidado es que yo que asumí aquí, que se movían juntas. Ahora, yo sé que eso no siempre va a ocurrir, ¿verdad? Que si F va aumentando, M2 va a deslizar respecto de... Entonces, no puedo asumir que las dos tienen la misma aceleración. Entonces, yo para hacer eso, asumí que la aceleración valía eso. Eso es solamente válido mientras se mueven juntas, ¿de acuerdo? O sea, una cosa es el procedimiento matemático. Si yo tengo la aceleración, integro a yo la velocidad, eso es correcto siempre. Pero el punto es que esa sea la aceleración. Yo asumí que las dos tenían la misma aceleración. Eso es solamente válido mientras se mueven juntas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es válido mientras se mueven juntas. ¿De acuerdo? Porque va a llegar un momento, ustedes saben que la fuerza de roce, ¿qué es lo que hace? La fuerza de roce se opone al movimiento relativo, entonces la fuerza de roce, mientras esta fuerza es pequeña, la fuerza de roce va a tratar de que esto se mueva junto, ¿verdad? Pero va a llegar un momento que yo voy aumentando la fuerza F y la fuerza de roce no puede crecer más. En ese momento, esta masa se va a mover respecto de esa. Entonces ya no puedo asumir que la aceleración es la misma para ambas. Entonces, esto solamente es válido mientras se muevan juntas y la velocidad entonces es 5t cuadrado entre 2m más m a t igual 2 segundos me dice, en ese instante los dos bloques se mueven juntos, esa es información que me da. Entonces, ve, para t igual 2 segundos vale ¿cuánto? Bueno, m más m es ¿cuánto? Es 10, sería 5 por 4 entre 20 sería 1 metro sobre segundo, ¿ok? Esa es la velocidad a t igual 2 segundos en la dirección horizontal, por supuesto, ¿no? Si queremos poner un sistema de ejes, B a t igual 2 segundos es
1 metro, 1 es I. ¿Ok? Y entonces, como les estoy poniendo un sistema, entonces voy a llamar este. ¿De acuerdo? Fíjense que para esta parte del problema no tenían que hacer los diagramas, no sé qué más. Entonces, supongamos que en un examen ustedes ven el problema y dicen, no, ese problema es horrible, o no lo sé hacer, o no me da tiempo. O sea, no me da tiempo. Pero yo puedo llegar y ver, pero la primera parte sí. Entonces, siempre traten, o sea, no es un truco para resolverlo, es simplemente, en un examen ustedes tienen que demostrar lo que saben y ustedes van a obtener nota. Si alguien sabe llegar hasta aquí, tiene una parte de la nota. Y muchas veces sí saben llegar hasta aquí y simplemente ni siquiera lo ven, ¿no? Entonces siempre lean los problemas completos y traten de ver las partes que pueden resolver. Fíjense, para esta parte no necesitaba, ahora vamos a ver el diagrama de fuerza, es fastidioso, hay muchas fuerzas, etcétera, pero esta parte yo la podía hacer sin necesidad. El que se va por el camino largo y hizo el diagrama de fuerzas, todo le va a dar exactamente lo mismo, por supuesto, ¿no? Ahora sí, para la segunda parte, sí tengo que hacer el diagrama de fuerzas, porque me dicen la magnitud de la fuerza de roce entre los bloques. Esa fuerza no es externa, es una fuerza interna. Entonces ahora sí tengo que escribir la fuerza sobre cada uno de los objetos. Entonces, parte B. Entonces, ahora sí voy a hacer los diagramas de cuerpo libre. Una sugerencia que les hago, ¿de acuerdo? Mientras más claro hagan ustedes el diagrama, aparte que es más fácil para mí para corregirlo, también es más fácil para ustedes escribir las ecuaciones bien. Hay gente que agarra y encima de esto pinta las flechas y hace, y a lo mejor lo hacen bien, pero la probabilidad de equivocarse es mucho más alta. Yo les sugiero que lo hagan aparte, es una sugerencia. Si ustedes lo hacen aquí y no se equivocan, está bien, pero yo les sugiero siempre que traten de trabajar de la forma más organizada posible, porque eso les va a ayudar. Yo voy a empezar con la masa M2, que es la más sencilla, ¿ok? La M2, entonces yo voy a poner aquí este ángulo phi, porque otra cosa importante es escribir bien los ángulos. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa M2? Sobre M2 actúa su peso, o sea, vamos a ponerlo así, lo voy a poner así. Vamos a suponer que M2 está aquí, entonces actúa su peso, que siempre es vertical. ¿Actúa quién? La normal que ejerce este bloque sobre él, que es perpendicular a la superficie. Esa la voy a llamar N2. ¿Qué otra fuerza actúa? La fuerza de roce. De nuevo, en esta parte todavía se mueven juntos, porque yo voy a determinar la fuerza de roce para que se muevan juntos. La fuerza de roce no sé hacia dónde va, ¿de acuerdo? No sé si va hacia abajo o hacia arriba, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? La pinto en alguna dirección y después veo el signo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a poner aquí la fuerza de roce, la voy a poner hacia arriba si quieren. De nuevo, ese roce es estático o dinámico. Estático, ¿verdad? Porque todo el sistema se está moviendo. Todo este sistema se está moviendo con velocidad v para esta parte, pero esta señora respecto a este no se mueve, ella está en reposo respecto de este, ¿verdad? Y lo que a mí me importa no es que se me mueva el sistema, sino el movimiento relativo. Entonces esta es una fuerza de roce estática. Y estas son las fuerzas sobre M2. ¿Alguna otra? Vean, un error típico es agarrar y pintarle aquí F de T. Porque yo entiendo que intuitivamente, intuitivamente uno piensa y dice, bueno, pero esta masa efectivamente siente F de T, ¿verdad? El comportamiento de ella no es lo mismo que si no estuviera F de T. Pero acuérdense, por favor, que ella siente F de T a través de ¿qué? De las fuerzas de contacto.
ella efectivamente siente F de T, pero la siente a través de las fuerzas de contacto. Yo ya las fuerzas de contacto las pinté, que son N2 y fuerza R estático. Esas dos van a depender de F de T, pero no le puedo poner a esta masa ahora una fuerza aplicada F de T, porque F de T no está aplicada sobre ella, ¿está claro eso? Ella la siente. ¿Por qué la siente? Porque está en contacto con la otra, pero entonces la siente a través de la fuerza de contacto. Pues yo escribo esto ahora, vamos a poner esto un poco más corta. Aquí cuando la escribo soy cuidadosa con los ángulos, porque ese es otro detalle. Tengo que escribir bien mi diagrama y también tengo que después escribir las ecuaciones bien. Tengo que ser cuidadosa con los ángulos, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a ver, vamos a ver los ángulos. Vean por favor, este y este, los que yo pinto son los que son iguales a phi, ¿de acuerdo? Este y este son iguales, obviamente. Entonces, este es igual a este, porque son complementarios. Entonces ahí yo tengo ya todos los ángulos que voy a necesitar. Ahora vamos a la masa M1, ¿ok? Sobre M1. Y de nuevo voy a usar, ¿qué fuerzas actúan sobre M1? Su peso. ¿Qué otra fuerza? La normal que ejerce el piso sobre ella, ¿cierto? Vean que la normal que ejerce el piso sobre ella es ¿cómo? Es vertical, ¿no? Que esa masa está vertical respecto al piso. Esta es N1. ¿Qué más? F de T. Esas son las tres fuerzas externas que actúan sobre ella, ¿verdad? Y ahora actúan las reacciones de la otra, porque ella también siente que está esta aquí, ¿cierto? La siente a través de la fuerza de contacto, acción y reacción. Entonces, cierta ejerce sobre ella una fuerza, ella ejerció sobre N2, esta ejerce una fuerza igual, que es menos N2, es opuesta, son acción y reacción, y si M1 ejerce una fuerza de roce sobre M2, M2 ejerce una fuerza de roce igual y opuesta. ¿De acuerdo? Esas son todas las fuerzas que actúan sobre la masa 1. Peso, de nuevo este debería ser más pequeño. Vamos de nuevo a ser cuidadosos con los ángulos. Si este phi, este phi también, ¿de acuerdo? Ahora lo que voy a hacer, voy a sumar la fuerza en los ejes. Una pregunta, entonces ahora vamos a hacer las fuerzas en los distintos ejes. ¿Qué sistema, vamos a poner de acuerdo, qué sistema de coordenadas me conviene usar para descomponer las fuerzas? ¿Horizontal y vertical o un sistema que sea paralelo al plano? ¿Por qué? Fíjense, ¿verdad que los resultados no pueden depender del sistema de referencia? Esto es un problema físico. Tengo una cuña, una masa encima, le aplico una fuerza. Eso se va a mover de cierta forma, independientemente, ¿verdad? Si ustedes en su cuaderno están poniendo los ejes de una manera o de otra. Es un problema físico. O sea, yo puedo poner mis ejes como yo quiera, pero si yo soy habilidosa, trabajo menos. Dime. Exactamente, muy bien. No. Fíjate, primero, aquí en este problema no es conveniente elegir un sistema de referencia distinto para uno y para el otro. ¿Por qué? Las dos masas se mueven ¿con qué? Con la misma aceleración. ¿Y esa aceleración cómo es? Horizontal.
Entonces yo no puedo decir que en este, o sea, entonces me conviene los dos usar el mismo sistema de referencia. La aceleración, cuidado, no piensen, porque a veces la gente cuando ve que es un plano inclinado, dice, ah, cojo este sistema. No necesariamente. Si la aceleración es cero, el sistema no se mueve, ese sistema puede que sea muy práctico. Pero aquí yo voy a sumar fuerzas, pero sé que la fuerza resultante está en la dirección horizontal. Si yo escogiera un sistema inclinado, muy bien. Imagínense que si escojo esto, o sea, vean aquí, la aceleración resultante es horizontal. ¿De acuerdo? En esta parte nos están pidiendo los dos objetos se mueven juntos. O sea que todo este sistema se está moviendo con una aceleración resultante A. Si yo escogiera un sistema que sería paralelo, que lo puedo hacer, digamos. Supongamos que yo cojo ese sistema así. Tendría que descomponer la aceleración. Supongamos que yo cojo este sistema, lo llamo X', Y'. Tendría de que descomponer la aceleración y tendría una A sub X', Y' en este sistema, más A sub Y', J'. Tendría que descomponer la aceleración en las dos componentes. Y eso se me hace muy trabajoso. Como yo sé que la aceleración es horizontal, digo, sumo todas las fuerzas horizontales sobre cada uno. Eso es masa por la aceleración horizontal, sumo las fuerzas verticales y es cero, ¿cierto? Entonces aquí conviene usar un sistema de esta forma. Porque sé que la suma de las fuerzas en X me da la masa por la aceleración y la suma de las fuerzas en Y me da para el sistema completo, ¿no? O vamos a ponerlo así, la suma de fuerzas en X de la masa 1 es igual a M1A y la suma de las fuerzas para cualquiera de las dos masas, vamos a decir MI, es MI por A, y la suma de las fuerzas horizontales sobre cualquiera de las masas da 0, ¿ok? Ok, entonces ahora que tengo mis diagramas, voy a borrar y permítanme borrar por allá. Acuérdense que estoy en la parte en que todavía se mueven juntas. Vamos a ver en la masita M2, las ecuaciones para M2. En el eje X, que ahora insisto, voy a escoger un sistema así. En el eje horizontal, ¿qué fuerzas tengo? Como ella se va a mover, el sistema se mueve en esa dirección, voy a poner todo lo que está en esta dirección positivo. Ahora será N2, 0 de phi, menos FR coseno de phi. ¿Y eso es igual a qué? A la masa, ¿qué masa es? M2 por la aceleración de M2, ¿cierto? ¿Está bien? Suma de fuerzas horizontales es esa. Reviso siempre que lo escriba, reviso, ¿verdad? Preferible en el examen tardar unos minutitos revisando que después tenerlo todo mal.
Vamos a ver, es N2 seno, porque es esta componente, menos F de R coseno, es M2 por A. En el eje vertical tengo que N2 coseno de phi más F de R seno de phi menos M2G. Esto es igual a 0, ¿verdad? Porque no hay movimiento en esta dirección, la masa no se está moviendo. Ok, vamos a ver ahora para M1, que es mucho más entretenido, ¿no? Son muchas más. En el eje X, vamos a ver, vamos a revisar esta, es N2 coseno más FR seno menos M2G igual a 0. Ok, vamos a la masa M1. Tengo en el eje horizontal F, ¿qué más tengo? Le sumo F de R coseno más F de R coseno de phi menos N2 seno de phi más nada, ¿verdad? No hay ninguna fuerza horizontal. Vamos a ver. F más FR coseno menos N2 seno. Eso debe ser igual a M1 por la aceleración. Son iguales porque estoy en la parte que las dos masas se están moviendo igual. Y en el eje Y que tengo, en el eje Y tengo N1 menos N2 coseno de phi menos FR seno de phi menos M1G. Revisemos. N1 hacia arriba, N2 coseno hacia abajo, FR seno hacia abajo, menos MG igual 0. ¿Ok? Por favor, una cosa, no se confundan en que a veces llama confusión que yo llamo esto menos N2. Entonces la gente piensa, bueno, pero como esta es menos 2, menos N2 está arriba. No, este es el nombre que yo le doy. ¿De acuerdo? Lo importante es que el vector tiene esta dirección. Que yo lo llame menos N2, Juanito o Pepito, no importa. Yo lo llamo menos N2 por consistencia, porque si yo llamé a este vector N2, este lo llamo menos N2, ¿de acuerdo? Pero el signo del vector, el signo de la fuerza está dado acá. No importa cómo yo me lo llame, lo importante es que este tiene un módulo N2 y este tiene un módulo N2, ¿de acuerdo? N2 no es MG, eso es un grave error. No, N2 no es MG. ¿De dónde sales tú que N2 es MG? No, ese es un gravísimo error. La normal no es igual al peso. Eso depende del problema. En este problema la normal no es igual al peso. O sea, la normal es igual al peso única y exclusivamente en este caso. Tienes un objeto aquí, entonces en este caso obviamente MG igual a la normal. En este caso la normal no es igual al peso. No, no es porque tiene la dirección, porque hay otras fuerzas. Aquí si fuera la normal fuera igual al peso, el objeto se estaría hundiendo. Porque yo cancelo estas dos, pero esta fuerza, roce, tiene una componente hacia abajo, esta tiene una componente hacia abajo, se estuviera hundiendo. La normal no es igual al peso en general. Yo dibujo toda la fuerza, la suma es igual a la masa por la aceleración. No se aprendan de memoria esas cosas porque es incorrecto. Cuidado, ustedes la pueden llamar como quieran, por supuesto, pero si ustedes la quieren llamar H, ¿ok?
Entonces en el examen me tienen que escribir que módulo de H es igual a módulo de N2. Porque si no se van a encontrar con un montón de variables. Otra forma es llamarla N2' y después tiene que decir que N2' es igual a N2. ¿Ok? En la ecuación del M1 en X, Ajá. ¿no debería ser f de t en vez de Sí, bueno, la llamo F, que depende del tiempo, efectivamente. ¿Ok? Entonces, fíjense, por favor, en un examen, de nuevo, vamos a ser prácticos, ¿verdad? En un examen yo quiero que ustedes me pongan esto con toda claridad. ¿Por qué? Me ayuda a mí a corregir, me hace la vida fácil, pero más importante, le hace la vida fácil a ustedes. Porque si ustedes escriben ese diagrama bien, ponen todos sus vectorcitos, son cuidadosos, van a escribir las ecuaciones bien. Si ustedes agarran sobre el problema y hacen como hace la mayoría de gente, y empiezan a poner fuerza y todo, si hacen una galleta total. Yo les recomiendo, entonces, si ustedes de aquí me ponen bien sus ecuaciones, oye, ya ustedes tienen una buena parte del punto, ¿ok? Si ustedes agarran de ahí y empiezan a despejar y a hacer unas cosas raras, y después le dan un resultado, está mal, yo digo, está mal, no puedo ver, ¿se dan cuenta? En cambio, el que de aquí a aquí me pone esto bien y después ahora resolviendo las ecuaciones se equivoca, yo puedo distinguir. Yo puedo decir, bueno, esta persona sabía hacer el diagrama, ¿verdad? Sabía escribir bien las ecuaciones y no sabe hacer álgebra. No va a tener toda la nota porque la álgebra es importante, pero va a tener una parte de la nota porque yo puedo ver que saben hacer esto. El que agarró de ahí escribió unas ecuaciones ahí, yo no sé qué más, y después le puso un resultado, y el resultado está malo, lástima, ¿verdad? Yo no puedo saber si fue el álgebra o fue que no plantearon bien las ecuaciones, no puedo. Entonces ayúdenme ustedes a mí a que yo los pueda evaluar lo mejor posible. Entonces ayúdenme escribiendo esto porque les va a ayudar a ustedes, pero también yo voy a poder ver que sí saben hacer esto. Fíjense, por favor, vamos a darle números a estas ecuaciones. 1, 2, 3 y 4. Si yo sumo 1 más 3, ¿qué me va a dar? Si yo sumo 1 más 3, me va a dar lo que yo esperaba, que ya lo había hecho sin necesidad de nada de esto. 1 más 3 me da que F es igual a M. Súmenla y ven que les da eso. Porque esta se va con esta se va con esta y me queda que F es igual a M1 más M2A, que era lo que habíamos hecho al principio, ¿cierto? Claro, porque las fuerzas internas, la de roce y la normal, se van a ir. O sea que esto ya lo había hecho yo desde el principio. Ok, ¿qué me pedían en esta parte? En esta parte me pedían, calculen la magnitud de la fuerza de fricción estática entre los bloques. Ok, entonces yo, a ver, ¿de dónde me conviene a mí en este problema escribir hallar la fuerza de fricción estática? Me conviene ¿de dónde? Usar estas dos, ¿verdad? Me convienen estas dos. ¿Por qué no me...? Digamos, ahora es un problema ya de álgebra, ¿no? Fíjense, estas no me interesan mucho porque sí me interesa, pero digo, esta tiene N1. ¿Para qué voy a complicarme la vida con N1? Estas dos tienen N2, estas tienen dos ecuaciones, las dos de arriba tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿cierto? Porque la aceleración ya la conozco. Entonces voy a usar las dos de arriba y ahora sí voy a tener que borrar acá. Acuérdense que ahora debo hallar la fuerza de roce, que es estática, por supuesto. Voy a usar las dos de arriba. Vean que las dos de arriba son N2 seno de phi, las voy a copiar aquí de nuevo, menos FR coseno de phi
es igual a M2A y la de abajo es N2 coseno de phi más FR seno de phi es igual a M2G. Como a mí me interesa hallar la fuerza de roce, ¿ok? Lo que quiero es eliminar N2. Entonces lo que voy a hacer es voy a multiplicarle de arriba por coseno, la de abajo por seno y las voy a restar, ¿ok? ¿Cómo? ¿Dónde menos coseno? Ah, bueno, la puedo multiplicar por menos coseno y la sumo, como quieran. Ahora, acuérdense cuando yo tengo que multiplicar ambos lados de la ecuación, ¿no? Para no alterarla. Entonces, la de ambos lados de la de arriba las voy a multiplicar por el coseno de phi. Y ambos lados de las de abajo le voy a multiplicar por el seno de phi. Y después las voy a restar. Entonces vean la de arriba, por favor. N2 seno de phi coseno de phi. Menos N2 coseno de phi, seno de phi, se me va N2. Chévere. Menos FR coseno cuadrado de phi. Le voy a restar menos FR seno cuadrado de phi. Y esto es igual a M2A por coseno de phi. Voy a sacar M2 factor común. Y a esa le estoy restando menos G seno de phi. ¿De acuerdo? Coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi es 1. Y de aquí hallo que f de r, despejo de una vez, es M2 G seno de phi menos A coseno de phi. Esa es la fuerza de roce estático. ¿Ok? El sí no lo cambié porque este tiene un menos. Ahora, la pregunta, ¿se acuerdan que yo al principio, yo dije la fuerza de roce estático, la pinté así, pero yo no sabía en qué dirección iba, ¿cierto? Ahora lo puedo saber porque ahora sustituyo. La aceleración ahí, ¿cuánto vale? La aceleración la tengo porque recordemos que A es F de T, por supuesto, entre M más M, ese es dato. ¿Ok? No es que sea dato, eso ya lo hallé en la primera parte. Entonces me preguntaban la fuerza de roce a T igual 2 segundos. Bueno, a T igual 2 segundos, la aceleración vale ¿cuánto? La aceleración es F de T, que es 5T entre 10, ¿es qué? Es 1, ¿no? Es 5 entre 10, 1 medio por 2, es 1 metro sobre segundo al cuadrado. Para T igual a 2 segundos. Después, el ángulo cosenos y senos de phi, vamos a... Yo no me lo sé de memoria, el ángulo era 30, ¿verdad? Entonces normalmente este es 30, este es 60, este es raíz de 3, este es 2 y este es 1. O sea que coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 y seno de 30 es 1 medio. Entonces la fuerza de roce es a T igual a T igual 2 segundos es M2, que es ¿cuánto? M2 es 4, G, que lo aproximo por 10, seno de phi es 1 medio, menos A, que es 1 por coseno de phi, es raíz de 3 sobre 2. Y esto las unidades son newton, ¿verdad?
y eso es 2 ¿está bien? Esa es la fuerza de roce me dio positiva. ¿Qué quiere decir? Que sea positiva, que está en la dirección que yo puse. Yo puse al principio, yo no sabía hacia dónde iba y dije, la voy a poner así, ¿de acuerdo? Y me dio que para t igual 2 está en la dirección dibujada. ¿Ok? ¿Qué quería decir la dirección dibujada? En que esta particulita, creo que aquí esta se la dibujé hacia arriba. Y esta era hacia abajo, ¿no? Ok. Ahora, la otra parte del problema, fíjense que esa fuerza cambia de dirección, lo ven acá. La aceleración depende del tiempo. Si yo le meto a F entre m de t, recuérdense que F depende del tiempo. Llega un momento que este término va a ser mayor que este. Pues vean que esta fuerza de roce cambia de dirección. ¿A qué tiempo cambia? Vean por favor que esta fuerza de roce cambia de dirección ¿ok? Porque A depende del tiempo. Hay un momento que este término es mayor que este, ¿no? La última pregunta era, calcula el instante en que el bloque de arriba comienza a deslizar sobre el de abajo. ¿Cuándo comienza a deslizar? ¿Cuál es la condición? Que la fuerza de roce alcanza su valor máximo, ¿cierto? Entonces, fíjense, una forma de hacerlo es decir, bueno, como lo hemos hecho hasta ahora, esta es la fuerza de roce. ¿Cuál es el valor máximo de la fuerza de roce? En módulo. Entonces la parte C es cuando se empieza a mover. Un instante después en que la fuerza de roce tiene su valor máximo, ¿verdad? Entonces, recordemos que el módulo de la fuerza de roce estático máximo es igual a mu sub s por la normal. De nuevo, ¿cuál normal voy a tomar? N2, ¿verdad? Aquí no pinta nada N1, porque la fuerza de roce es debido a la fuerza de contacto entre ellos dos, que es N2. Si en este problema hubiera fuerza de roce con el piso, la fuerza del roce con el piso estaría asociada a N1, pero este es N2. ¿Ok? Entonces, y aquí N2 entonces, bueno, hay varias formas de hacer el problema. Hay varias formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Hay dos formas. O más. Como yo soy floja, quiero trabajar lo menos posible. ¿Cuáles serían las formas de hacerlo? Vamos a ver. La forma canónica. Ahora yo ahí despejé, de aquí, ¿se acuerdan? De aquí yo despejé fuerza de roce. Pero yo podía también haber hecho al revés y haber despejado N. ¿Sí? Y había dicho que N es, multiplico, etcétera, y me da. Vamos a hacerlo. Esa es la forma estándar de hacerlo. Lo que pasa es que no quiero confundirlos. Vamos ahora a despejar la normal de ahí. Entonces ahora quiero despejar la normal. Vean lo que voy a hacer. Voy a multiplicar la de arriba por seno
y la de abajo por coseno y los voy a sumar. ¿Ok? Voy a despejar N2. Ahora despejar N2. Entonces vean por favor, lo voy a hacer de una vez. Me queda N2 seno cuadrado más N2 coseno cuadrado, eso es N2. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Menos f de r coseno seno más f de r coseno, esta se va. Y esto me queda que es igual a M2A más G, ¿cierto? ¿Está bien? Álgebra, ¿verdad? Vean que es importante que N2 me da siempre positiva. Si a mí N2 me diera, por ejemplo, me diera aquí un signo menos, yo me preocupo. ¿Por qué? Porque diría, pero para tiempos muy pequeños, como A depende del tiempo, podría ser negativa. Pero la normal negativa, no tiene sentido, ¿verdad? La fuerza de roce sí, porque la fuerza de roce puede ir hacia arriba o hacia abajo, pero la normal no. Entonces, si hubiera una posibilidad que me diera negativa, yo me preocupo, digo, o es un caso muy particular del problema o me equivoqué. Entonces ahora lo que yo hago, ¿verdad? Es simplemente, como hemos hecho siempre, voy a borrar aquí, que módulo de fuerza de roce, acuérdense, el módulo de la fuerza de roce estático, máximo, ¿por qué yo no usé esta ecuación en la parte anterior del problema? En la parte anterior del problema yo despejé la fuerza de roce, ¿cierto? Y me dio tanto. Porque claro, yo no puedo poner que la fuerza de roce es mu sub s por la normal, porque eso está errado. Ese es el valor máximo, ¿ok? A t igual 2 segundos que me estaban pidiendo el caso anterior, todavía no tenía la fuerza de roce máxima, no podía poner mu sub s por la normal. Ahora sí, porque me están pidiendo a qué tiempo es máximo. Acuérdense que esta relación matemáticamente, eso quiere decir que esta cantidad es menor o igual que mu sub s por n2, mayor o igual, digamos, ese sería el límite de menos mu sub s por n2, ¿cierto? Bueno, fuerza de roce es M2, vean que el M2 se me va, me queda G seno de phi menos A coseno de phi, tiene que ser menor o igual que mu sub s por n2, que es A seno de phi más G coseno de phi mayor o igual que menos mu sub s ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿De dónde sale esa desigualdad? Porque ese es el rango de los valores, porque la fuerza de roce puede ser máxima en una dirección o en la otra. ¿Ok? Porque ven que tiene un sentido. Entonces, simplemente hago esto. Ahora, vamos a quedarnos con un lado de la ecuación, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, profesora, pero ustedes estábamos pidiendo en qué tiempo se van a separar. Y aquí el tiempo no está en ninguna parte. ¿Dónde está el tiempo aquí? En la aceleración, ¿cierto? Porque me preguntan a qué tiempo se despegan y no aparece tiempo en ninguna parte, pero les recuerdo que justo antes del despegue la aceleración siempre vale f de t sobre m más m. Y esto sería 5 por el tiempo de despegue, vamos a llamarlo. O sea que si yo de aquí despejo la aceleración, hallo el tiempo que se despegan. Bueno, vamos a trabajar un ladito de la ecuación para hacerlo más fácil.
Puedo borrar ya esto. Permítame hacer un lado de la ecuación, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que G seno de phi menos... aquí tengo dos ecuaciones, vamos a ponerlas así. Que ser menor o igual que mu sub s y la otra ecuación que tengo es que G seno de phi más, ¿no? Tengo dos ecuaciones. Esa desigualdad equivale a dos ecuaciones. Vamos a trabajar con la primera. La primera me dice lo siguiente, que voy a poner todo, que G seno de phi menos mu sub s coseno de phi tiene que ser menor o igual que A, y permítanme ya ponerlo de una vez. Las A que quedan allá me queda mu sub s ¿ok? Si yo le meto los numeritos bueno, vamos a meterle los numeritos, a ver. Vamos a meterle los numeritos, a ver qué me da. G seno de phi. Uno me dice que A de t tiene que ser mayor que este valor. Este me va a dar negativo. Van a ver. G seno de phi, G es 10. Seno de phi era 1/2. Mu sub s, no se los di mu sub s. Perdón, no se los había dado. En este problema mu sub s es 1. ¿Ok? En algunos problemas no les dice cuál es cuál. En algunos problemas les dice los coeficientes de roce son 1 y 0.8. Ustedes tienen que saber que siempre el estático es mayor que el dinámico, ¿de acuerdo? En este problema me dicen que mu sub s es 1. Bueno, vamos a meter los numeritos. Me queda 1/2 menos coseno de phi, que es raíz de 3 sobre 2. Sobre mu sub s, que es 1 por seno de phi, 1/2, más, ¿ok? Fíjense que este resultado no puede ser. Eso me da un tiempo porque A de t es, les recuerdo que A de t es f de t, que es 5t, entre m más m, que es 10. Entonces, el primer caso me diría... me daría que el tiempo de corte sería exactamente, el primer resultado me diría que t en que se separan es igual a, o se va y me daría que es 10, sería t medios, perdón, t sería 2 veces eso, ese resultado físicamente no tiene sentido, ¿verdad? Porque es negativo. ¿Ok? Este resultado no tiene sentido. Porque los tiempos no pueden ser negativos. Ya yo me sospechaba que ese, acuérdense que aquí tengo dos tiempos posibles que me van a dar. En un caso, fíjense, me decía, la aceleración debe ser mayor que tal cosa. Y yo sospecho que para que esto no se mueva, ¿qué es lo que tiene que pasar?
que la aceleración es menor que algo, ¿cierto? Entonces, hay dos soluciones, una de ellas físicamente no tiene sentido, la solución correcta es la que viene de la ecuación 2. De la ecuación 2, por favor, yo tengo que, vean, G que multiplica a seno de phi más mu sub s coseno de phi tiene que ser mayor o igual que A sobre mu sub s seno de phi más coseno de phi. ¿Ok? El igual justamente me da, entonces me dice que la aceleración debe ser menor que esto para que se puedan mover juntos. ¿Ok? Entonces el A máximo, el máximo valor que puede tener que ocurre al tiempo de despegue es cuando es igual es, y esto es tiempo d sobre 2, la aceleración esté entre 2, tiene que ser igual a G seno de phi más, insisto por favor, aquí hay una marca del pizarrón, si le meto los numeritos, esto es 10, ¿sí? ¿Perdón? El de abajo me da, paso todo lo que tiene aceleración para acá y me queda seno mu sub s más coseno de phi, ¿está bien? ¿No? Entonces esto me queda 10 por el seno de phi es 1/2, 1 más raíz de 3 sobre mu sub s que es 1, 1/2 más raíz de 3 me queda 1 más raíz de 3 también. ¿Sí? Ah, sí, tienes razón. Tienes razón, déjame revisar un momentico. ¿Qué hice yo? G, seno de phi. Tienes razón. Déjame revisar un momentico. G, seno de phi de este lado es este, ¿verdad? Entonces tengo G, seno de phi más mu sub s que pasa negativo efectivamente y de este lado me debería quedar coseno de phi. Gracias. ¿Ok? Por favor revisen que efectivamente aquí me faltaba un signo menos. Entonces esto me da. ¿Ok? Y este es un número positivo. Entonces T, el tiempo de despegue es 20 veces 1 más raíz de 3 que es positivo sobre raíz de 3 menos 1 que es positivo. ¿Ok? Y ese sí es el tiempo físico. Eso creo que es 74.6 segundos si quieren revisar. Ok, vean por favor, no se confundan. Aquí lo que pasa es que hay problemas, ¿se acuerdan? En que yo calculo un rango, ¿se acuerdan en la velocidad angular? Había un rango de valores y decía si la velocidad angular es menor que esto, mayor que esto, en todo este rango. Aquí no, aquí lo que me dice que no hay rango. Me dice, si el tiempo es menor que esto, están juntos, si es mayor, se separan. No hay un rango de tiempos en el cual eso pueda ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, claro, me da que una de las condiciones es un tiempo negativo, no puede ser. Entonces, lo que me dice es que para cualquier tiempo menor que este, 74.6, ellos se mueven juntos. Para un tiempo mayor, se separan. ¿Por qué? Porque acuérdense que la fuerza depende del tiempo. Entonces uno ya lo ve, ¿verdad? Que no hay una condición que la fuerza sea mínima. La fuerza empieza a 0
empieza a aumentar hasta que se hace muy grande y ya se separa. Entonces solo hay un resultado. Ok. Vamos a hacer un par de problemitas. Vamos a hacer un par de problemitas de selección múltiple. Este problema, que es bastante largo, les recomiendo que agarren el enunciado y lo hagan ustedes solos, ¿de acuerdo? A ver si llegan al resultado. Tienen que poner todo el diagrama bien, tienen que escribir todas las ecuaciones bien, tienen que resolverlo bien, etc. ¿Ok? Pónganse ustedes solos y háganlo, sin mirar el resultado que yo les di. Y tienen que ver también que lo tienen que hacer en un tiempo razonable, ¿verdad? Este es un problema de examen. Un problema de un examen viejo. Entonces, si por ejemplo se ponen entonces y lo hacen o no lo saben hacer o se tarda mucho, ya saben dónde tienen las debilidades, ¿verdad? Si se ponen y dicen, bueno, yo lo hice pero me tardé 2 horas, no sirve, ¿verdad? Que en el examen se tardan 2 horas, no van a poder hacer el resto del examen. Vamos a hacer un ejemplo, otro de un examen viejo, de un problema de selección múltiple. Entonces dice, un cuerpo M, una M se desplaza sobre un plano horizontal sin fricción en un extremo, una cuerda ideal sujeta a otra masa M. Tal que M es mayor que M chiquita. Si la cuerda permanece tensa, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? El dibujito es el siguiente. O sea, estoy jalando un carrito y el carrito aquí tiene una cuerda. Cuando yo jalo el carrito, ¿verdad? La cuerda se tensa y esto se mueve así. Entonces, las preguntas son, la respuesta, la magnitud de la normal con el plano que siente M es MG.
B. M y M tienen la misma aceleración. C. El ángulo entre la cuerda y la horizontal, o teta, está dibujado ahí, depende de la magnitud de F de la magnitud de la tensión en la cuerda siempre es mayor o igual a mg. ¿Ok? Este es un problemita de selección múltiple, o sea que ustedes deben ser capaces de ver la respuesta inmediatamente. Primera cosa que tienen que leer es que le dicen cuál de las siguientes es incorrecta. Generalmente este es mucho más fácil porque yo lo que tengo que ver es cuál es incorrecta y no tengo que probar las otras. Si en un problema de esto yo veo una que obviamente es incorrecta, no tengo que hacer más nada. ¿Ok? Pero hay que leer. Porque de nuevo en el examen se pasa media hora hasta que se para a preguntar, es que era incorrecta. ¿Cuál es la incorrecta? Si han estudiado deberían poder verla ya. ¿Cuál? Por aquí oigo C, por aquí oigo B. Vamos a hacer como, llama a un amigo. ¿Qué opina el público? ¿Cuál es la incorrecta? A ver, oigo muchas B. ¿Quiénes dicen B? ¿A? ¿C? Esto parece el día del examen, que la dejan sin contestar. ¿D? Ok, me sorprendió que la que es incorrecta, que es la A, nadie la marcó. O sea, nadie levantó la mano. Vean que la A es obviamente la que es incorrecta. Y yo no tengo que, ahora como este es un ejercicio para aprender, vamos a hacerlo completo. Pero yo tengo que ver inmediatamente que esa es la incorrecta. Y fíjense que eso era un ejemplo, lo que él me preguntaba, decía, pero la normal siempre es MG. Bueno, este es un caso que justamente la incorrecta es que la normal es MG. ¿Por qué? Bueno, si yo veo los diagramas de fuerza, yo digo, primero sobre esta masita M, ¿qué fuerzas hay? MG debido a su interacción con el piso y T, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora, la T, ¿por qué la siente? Porque está amarrada al carrito. Entonces, cuando yo estudio el carrito, este que está acá, ¿qué fuerzas actúan sobre el carrito? Su peso, la normal de la tierra, la fuerza F, pero si el carrito ejerce una T sobre este ejerce una T, una fuerza igual, pero en sentido opuesto sobre este. ¿Ok? Acción y reacción. Estas pares, acción y reacción. Entonces, la normal tiene que equilibrar ¿a quién? A mg más la componente de T. Entonces, la normal obviamente es mayor. ¿Ok? Entonces, esta es incorrecta. La normal no puede ser igual al peso, porque se estaría hundiendo. Porque el que se le olvida, insisto, el concepto básico de acción y reacción, escribe estas y cuando escribe esta no le pone esta. Pues no es cierto, ¿de dónde sale esta tensión? De la nada. Esta tensión aparece
porque está el carrito. Si el carrito ejerce a través de la cuerda una tensión así, este ejerce una fuerza igual y opuesta. Vamos a revisar las otras. En este problema, si ustedes ya hacen eso y dicen, no, ya la primera está mala, no tengo que chequear los demás, ¿de acuerdo? De todos modos, vamos a hacerlo aquí como una cuestión pedagógica. M y M tienen la misma aceleración. Sí, ¿por qué? La cuerda está tensa, ¿verdad? Si la cuerda está tensa, quiere decir que todo se mueve igual. ¿Ok? Teta depende de la magnitud de F, la magnitud de tensión. Vamos a hacerlo. Vamos a ver las otras. Vamos a hacer el problema. La aceleración de ese sistema, ¿cómo es? Horizontal, ¿cierto? O sea, este sistema se mueve con una aceleración horizontal. Se mueven los dos juntos. Entonces voy a escribir las ecuaciones para cada uno de los objetos. Este ángulo era teta, entonces para MG tengo para la masita M sus ecuaciones en el eje horizontal. Ella tiene que tener una aceleración, vean por favor, un error grave es escribir la aceleración hacia arriba. La masa M, si esto se mueve todo junto, el carrito tiene una aceleración A y este también tiene una aceleración A así, ¿cierto? Entonces, la suma de su fuerza es igual a una componente horizontal nada más. Y esa vale T, como teta es esta sería T seno de phi o seno de teta. Entonces sería T seno de teta es igual a M por A T coseno de teta, ¿verdad? Y para el segundo objeto tengo que F menos T, y a ver cómo eran los ángulos. Este ángulo es... Este ángulo es teta, ¿no? Tengo en el horizontal, tengo T, F menos T, seno de teta, es igual a M por A, M grande por A, y en el eje horizontal tengo que N menos T coseno de teta, más MG igual a 0. Esas serían las ecuaciones, ¿verdad? La última me da directamente que N es igual a T coseno de, perdón, yo lo llamé phi, teta. Por supuesto, es mayor o igual que MG, por lo cual me dice que la primera es falsa. La aceleración del sistema, si la quiero calcular, sumo estas dos, ¿verdad? Y es el mismo problema de antes, la fuerza neta sobre ese sistema es igual a masa por aceleración, es la suma. Sumen estas dos y les queda que fuerza neta es M más M por la aceleración. Ahora me preguntan, ¿la magnitud de la tensión en la cuerda siempre es mayor o igual a mg? Sí. ¿Por qué? Porque vean que la tensión en la cuerda es mg sobre coseno de teta. Pero coseno de teta siempre es menor o igual que 1. O sea que este número siempre es mayor o igual que mg. O sea, la magnitud de la tensión evidentemente siempre es mayor o igual que mg. La que es un poquito más complicada de ver es teta depende de la magnitud de F. Bueno, vamos a verlo. Bueno, vamos a dividir estas dos, ¿de acuerdo? Divido estas dos y me queda que tangente de teta divido las dos primeras es igual a A entre G. ¿Sí? ¿Está bien? Pero A es F entre M más MA. Entonces tengo que tangente de teta es igual a la aceleración que es F entre M más M entre G. O sea que tangente, el ángulo depende de F y de las masas también, ¿ok? O sea, yo podía haber hecho todo el problema.
pero aquí lo importante era ver cuál era la incorrecta. Y al hacer el diagrama ya me daba cuenta que esta era incorrecta. Entonces, para que vean que no se aprenda, porque a veces hay gente que lo piensa justo al revés. La magnitud en la normal es mg, claro, esa es correcta. Y sigue. Porque uno no puede decir que la normal es mg, depende de la situación. ¿Ok? Vamos a hacer otro problemita muy breve. Miren, en el examen, se los digo ya, 15 puntos de 3, este examen vale 35. Va a ser la estructura como la anterior, selección múltiple y 2 problemas. La selección múltiple va a valer 15 puntos. O sea que dense cuenta que la selección múltiple es más de 1/3 del examen, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, no vayan a hacer como la otra vez que dejan los de selección múltiple como que eso no vale, lo único que vale son los problemas. No el factor de corrección. ¿Ok? Entonces, por favor, estudien y préstenle atención a los problemas de selección múltiple. Generalmente son problemas cortos, sencillos, justamente. Es ahí donde deberían tener más posibilidades de sacar nota. Vamos a hacer un ejemplito corto. 2 masas. M1 y M2. Sujetas por cuerdas calcule las tensiones sobre cada una de las cuerdas ¿ok? En este problema tengo 2 cuerdas ideales, tengo un punto de apoyo O, aquí tengo una masa M1 y aquí tengo una masa M2. Problemita muy corto. Entonces, calcule las tensiones sobre cada una de las cuerdas y la fuerza que ejerce la pared sobre el punto de apoyo. Este es un problema en que, por ejemplo, la fuerza que ejerce la pared sobre el punto de apoyo es inmediato. Acción y reacción. La fuerza que ejerce la pared sobre el punto de apoyo, ¿verdad? Es el mismo que ejerce el sistema sobre la pared. ¿Qué fuerza ejerce ese sistema sobre la pared? Vamos a verlo al revés. ¿Qué fuerza ejerce el sistema sobre la pared? Tengo 2 masas guindadas, ¿qué fuerza ejerce? Es su peso, ¿verdad? Entonces, fuerza que ejerce, no tengo ni que hacer diagrama de fuerza.
que ejerce el sistema sobre el punto de apoyo. Esa fuerza es el peso M1 más M2 G. ¿Hacia dónde va esa fuerza? Hacia abajo, ¿cierto? Las masas están jalando eso hacia abajo. Que estén por dos cuerdas, eso es lo de menos. Esto es hacia abajo. La reacción, que es la fuerza que ejerce la pared sobre el sistema, yes. Y por supuesto es hacia arriba. O sea, esta segunda parte la debería contestar sin hacer ningún diagrama de fuerza. Las fuerzas ejercen una fuerza en la pared igual al peso de ellas hacia abajo. La pared ejerce sobre ellas una fuerza igual al peso hacia arriba, porque no se rompe, ¿cierto? Ahora vamos a ver, más interesante, que es las tensiones sobre cada una de las cuerdas. Entonces ahora yo tengo, vamos a ver, sobre la masita M2. ¿Qué fuerzas tengo? Su peso, la tensión con que la está jalando esta cuerda, ¿ok? ¿Qué fuerzas existen sobre M1? Si esta jala esta cuerda con T2, ella la jala con igual y opuesta, menos T2, ¿verdad? También esta cuerda también la está jalando, voy a poner T1, listo. ¿Falta algo? ¿Qué me falta? Que M1 también tiene peso, ¿no? Este es un sistema vertical, entre paréntesis. Si estos estuvieran en un plano, entonces solo tendría que considerar las tensiones, no aparecerían los pesos. Entonces fíjense, en este caso es trivial, tengo que M2G módulo es igual a T2 para la de abajo. La de M1 me dice que T1 menos T2 menos M2G menos M1G es igual a 0, ¿cierto? Bueno, de aquí ya tengo, ¿verdad?, que T1 es más T2, que es M2G. Obvio, ¿no? Esta cuerda soporta menos tensión. O sea, si ustedes tuvieran una cuerda delgada y una más fuerte, ¿cómo lo pondrían? Si ustedes tuvieran que hacer este sistema, pero dicen, oye, pero yo no tengo dos cuerdas iguales, tengo una cuerda muy delgadita y una cuerda gruesa, ¿qué pondrían? Un error sería pensar, bueno, si esta masa es mayor, coloco la cuerda más gruesa aquí. No. Obviamente van a colocar la cuerda más gruesa aquí, ¿verdad? Porque esta cuerda está soportando las dos masas. En cambio, esta está soportando solo esta masa. Eso es independiente de cómo es el tamaño de las masas, ahí lo ven, ¿verdad? La cuerda 1 soporta las dos masas, en cambio la cuerda 2 solo soporta la masa 2. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí hoy porque ya va a ser otro problema en este momento. Por favor, estudien. ¿Cómo? Abajo es M2, gracias, por favor, aquí es M2. ¿Ok? Esta tarde hay horas de consulta, yo voy a estar en mi oficina, como siempre.